Módulo 1. Análisis con IA. Hola y bienvenido. En este primer módulo vamos a dar el paso más importante y muchas veces el más subestimado al iniciar cualquier proyecto de software: el análisis. Analizar no es solo reunir requerimientos, es entender qué se necesita, por qué se necesita y para quién se construye. Y aquí es donde comienza el verdadero valor que puedes aportar como analista, desarrollador, arquitecto, tester o profesional de producto. En este entrenamiento lo vas a aprender aplicando inteligencia artificial desde un enfoque profesional y guiado con un proyecto real llamado Skytrack AI. ¿Por qué el análisis es fundamental? En muchas organizaciones los proyectos fallan porque se empieza a desarrollar sin haber entendido realmente el problema. El resultado: funcionalidades innecesarias, retrabajo, frustración del cliente y sobrecostos. El análisis te permite comprender el negocio, anticipar riesgos, aportar valor desde el análisis en el diseño, no solo desde el código. Y con el auge de la inteligencia artificial, esta fase no se reemplaza, sino que se potencia. ¿Cómo nos ayuda la IA en la fase de análisis? La IA no va a pensar por ti, pero sí puede ser tu copiloto para simular entrevistas con usuarios, generar documentación estructurada, explorar funcionalidades estándar en sistemas similares, analizar alternativas de solución, ordenar ideas y ayudarte a decidir. Y todo eso si sabes cómo preguntar. ¿Qué es un buen prompt para comunicarte eficientemente con la IA? Para trabajar bien con IA, necesitamos aprender a construir buenos prompts. Un buen prompt tiene 3 elementos clave: el rol, a quién le estás hablando, qué experiencia práctica debe simular la IA, el contexto, qué le estás contando, cuál es el dominio del problema, y el formato de salida. ¿Cómo quieres que te responda? Lista, tabla, explicación, pasos. Tendremos un proyecto integrador, Skytrack AI. Vamos a aplicar los 3 elementos claves para un buen prompt directamente al proyecto que nos acompañará a lo largo del curso. Skytrack AI, un sistema inteligente para trazabilidad de productos en operaciones logísticas dentro del sector aeronáutico. Prompt inicial profesional. Ejemplo real. Este es un ejemplo real y te invito a que lo apliques por favor en ChatGPT o el LLM de tu gusto o interés, para saltar línea al terminar de escribir el rol. Para luego empezar con el contexto, puedes utilizar las teclas Shift más Enter de manera simultánea. Eres un experto en producto con experiencia en soluciones logísticas para operaciones aéreas. Shift plus Enter. Estoy diseñando un sistema llamado Skytrack AI, que permite la trazabilidad de insumos y entregas desde bodegas hasta aviones. Shift plus Enter. Por favor, dame una lista priorizada de funcionalidades clave que debería considerar, explicando brevemente la utilidad de cada una. Usa formato tabla, resultado esperado y explicación de dicho resultado. La IA te responderá con una tabla clara, ordenada por prioridad, que puedes ajustar según las necesidades reales del negocio. Este es solo el primer paso, pero ya te muestra cómo pasar de la intuición a una visión profesional, documentada y defendible frente a un equipo técnico o un stakeholder. ¿Qué vamos a lograr al final del análisis? Al finalizar este módulo vas a tener una lista validada de requisitos, casos de uso reales, actores identificados, historias de usuario con criterios de aceptación, y todo documentado con ayuda de IA, pero guiado por tu criterio como profesional. Así que prepárate para aprender a pensar como analista, actuar como arquitecto y apoyarte en IA como un verdadero copiloto estratégico. Esto no es teoría, esto es práctica real, paso a paso, aplicada a un caso real como Skytrack AI. Vamos a la siguiente lección, que consiste en la presentación del proyecto Skytrack AI, y empecemos con el análisis. Lección
1. Presentación del proyecto Skytrack AI. Objetivo de esta lección: introducir al estudiante en el contexto del problema real que resolverá Skytrack AI, con una visión clara del negocio, del impacto esperado y del valor que aporta el análisis desde el inicio. ¿Qué es Skytrack AI? Skytrack AI es un sistema inteligente de trazabilidad operativa, diseñado para optimizar la gestión de productos e insumos en el sector logístico aeronáutico. Su función es garantizar que los productos lleguen desde los almacenes hasta las aeronaves con precisión, trazabilidad y eficiencia, resolviendo problemas críticos como pérdidas de inventario, registros manuales inexactos o falta de sincronización entre campo y el sistema central. ¿Por qué analizamos antes de diseñar? En lugar de saltar al diseño o saltar al desarrollo, esta lección enseña a detenerse y entender bien el contexto. ¿Qué se espera del sistema? ¿Cuál es el problema real que enfrentan los usuarios? ¿Qué decisiones deben tomarse desde el inicio? ¿Cómo documentamos esto para que el equipo completo esté alineado? En definitiva, entender de qué se trata el proyecto o producto. Hay que tener claridad. ¿Cómo usamos IA en este primer paso? La IA nos va a ayudar a comprender el dominio del problema, validar si estamos haciendo las preguntas correctas, generar una primera visión de funcionalidades clave, agilizar el proceso de discovery sin perder profundidad. Vamos al ejercicio práctico. Prompt. Número 1. ¿Qué queremos lograr con este prompt? Identificar las funcionalidades principales de un sistema como Skytrack AI, ordenadas por prioridad con su utilidad clara. Esto nos ayudará a visualizar desde el inicio qué debe hacer el sistema y por qué. Prompt profesional estructurado. Asume el rol. Eres un experto en soluciones tecnológicas para logística aérea y trazabilidad. Definimos el contexto. Estoy desarrollando un sistema llamado Skytrack AI, que permite rastrear insumos desde el almacén hasta su entrega en el avión, en operaciones logísticas aeroportuarias. Expresamos el formato de salida. Por favor, genera una tabla con 2 columnas, funcionalidad y beneficio para el cliente, ordenada por prioridad. Respuesta esperada, simulada. Ten presente que al consultar a un LLM como ChatGPT o el de tu preferencia, no siempre vas a recibir la misma respuesta, ya que las respuestas son no determinísticas, es decir, significa que algo no siempre produce el mismo resultado dadas las mismas condiciones o entradas. A continuación, miremos las funcionalidades y los beneficios para el cliente. Escaneo de productos vía QR. Asegura trazabilidad en tiempo real y elimina errores manuales. Alertas de bajo stock. Evita faltantes críticos en entregas programadas. Reimpresión de etiquetas. Permite recuperar información sin depender de soporte técnico. Registro de tratamiento de faltantes. Documenta automáticamente el ciclo de respuesta ante errores. Consulta cruzada pedidos y entregas. Mejora la eficiencia operativa y reduce tiempo de conciliación. Reportes exportables en Excel. Facilita auditoría, análisis de quiebres y mejora la toma de decisiones. Ten presente que, primero, esta tabla no solo nos dice qué va a hacer el sistema, sino también para qué lo hace y cómo eso impacta al cliente. Segundo, aquí es donde empieza a construirse una solución útil, no solo funcional. Tercero, aprender a estructurar un buen prompt te convierte en alguien que lidera desde la claridad, no desde la improvisación. A continuación te recomiendo la siguiente tarea en esta lección. Reutiliza el prompt con tus propias palabras. Prueba diferentes formatos de salida. Cambia el rol del experto. Usa consultor en procesos logísticos o experto en UX en logística. Haz un prompt inverso. ¿Qué pasaría si no tuvieras trazabilidad? ¿Qué problemas emergen?
Vamos a la siguiente lección, que consiste en la elicitación de requisitos con IA, y continuemos con el análisis. Lección 2. Elicitación de requisitos con IA. Aquí exploraremos la lección 2 del módulo de análisis con IA, construida con el rigor del arquitecto, la claridad del maestro y la visión del líder técnico. Objetivo de la lección: guiarnos en la identificación de requisitos funcionales y no funcionales a través de técnicas de discovery asistidas por inteligencia artificial. Este paso es fundamental para comprender qué debe hacer el sistema, quién lo usará y en qué condiciones operará. ¿Qué es la elicitación de requisitos? Elicitar requisitos no es solo preguntar qué quiere el cliente. Es detectar necesidades reales, incluso las que no están dichas, validar hipótesis, descubrir restricciones y construir una visión compartida. Los requisitos pueden ser funcionales. ¿Qué debe hacer el sistema? Escaneo QR, alertas de stock. No funcionales. ¿Cómo debe comportarse el sistema? Disponibilidad, usabilidad, seguridad, escalabilidad, desempeño, sincronización offline. ¿Cómo nos ayuda la IA? La IA puede ayudarnos a formular mejores preguntas, simular entrevistas con stakeholders, validar requisitos estándar del sector, estructurar la información recopilada, encontrar vacíos o inconsistencias. Pero tu criterio sigue siendo el eje. La IA no sustituye el pensamiento crítico, solo lo potencia. Ejercicio. Práctico. Prompt. Número 2. ¿Qué queremos lograr con este prompt? Obtener una lista de preguntas clave para recopilar requisitos funcionales y no funcionales, orientadas al dominio logístico del proyecto Skytrack AI. Prompt profesional, estructurado. El rol. Eres un analista funcional con experiencia en proyectos de trazabilidad logística. Shift plus Enter. El contexto. Estoy liderando el análisis de un sistema llamado Skytrack AI, diseñado para rastrear productos desde almacenes hasta su entrega en aeronaves. Shift plus Enter. El formato de salida. Por favor, genera una lista de al menos 10 preguntas que me permitan descubrir los requisitos funcionales y no funcionales de este sistema. Clasifica las preguntas en 2 grupos: funcionales y no funcionales. La respuesta esperada simulada. Funcionales. ¿Qué eventos o acciones deben ser registrados por el sistema? ¿Cómo se identifican los productos en cada punto del proceso? ¿Qué tipo de reportes debe poder generar el sistema? ¿Qué información debe contener una etiqueta reimpresa? ¿Cómo se notifican los faltantes o incidencias en campo? No funcionales. ¿El sistema debe funcionar sin conexión a Internet? ¿Qué nivel de disponibilidad se espera? ¿Porcentaje de uptime? ¿Qué dispositivos móviles deben ser compatibles con la APP? ¿Se requiere trazabilidad completa de todas las operaciones? ¿Qué tan rápido deben generarse los reportes solicitados? Veámosla. Segunda parte del ejercicio. Simulación con IA. Ahora que tenemos las preguntas, podemos ir más allá y simular una entrevista con la IA actuando como cliente. Prompt profesional, simulación de entrevista. Rol. Eres el responsable de operaciones en una empresa de catering aéreo, usuario final de Skytrack AI. Shift plus Enter. Contexto. Estoy en la fase de análisis y quiero entender tus necesidades funcionales para trazabilidad y control de entregas. Shift plus Enter. Formato de salida. Responde con un tono realista, como si estuviéramos en una entrevista presencial. Sé breve pero preciso. Respuesta esperada, simulada. Ten presente que los LLMS son no determinísticos. Necesitamos registrar cada vez que un carro sale del almacén y cuando se entrega en el avión. El escaneo debe ser rápido incluso en zonas sin señal. A veces necesitamos reimprimir etiquetas en campo por errores o pérdida.
Queremos recibir alertas si falta algún producto en la entrega final. Los reportes deben poder descargarse en Excel porque es lo que usa el área contable. En esta lección número 2 de elicitación de requisitos con IA, aprendiste a estructurar un prompt para generar preguntas relevantes. Luego usaste IA como copiloto para simular entrevistas y validar necesidades. Y decirte que este tipo de información es la materia prima del análisis funcional profesional. A continuación te recomiendo la siguiente tarea en esta lección. Genera tus propias preguntas para otro dominio, por ejemplo, trazabilidad en salud, educación o cadena de frío. Simula una entrevista con un actor diferente: auditor, operador de campo, responsable de IT. Clasifica los requisitos obtenidos según prioridad o esfuerzo de implementación. Hasta este punto, mi estimado, ya estás en modo analista y con herramientas reales para iniciar el documento final tipo propuesta. Vamos a la siguiente lección, que consiste en la identificación de actores y casos de uso con IA. Y así continuemos con el análisis. Lección 3. Identificación de actores y casos de uso. A continuación veamos el objetivo de la lección: aprender cómo identificar quiénes usan el sistema, actores, y qué acciones realizan, casos de uso básicos, para construir una base funcional clara que será usada luego en diseño, desarrollo y pruebas. ¿Qué son los actores y los casos de uso? Los actores son las personas, sistemas o roles que interactúan con el sistema. Los casos de uso son las acciones que esos actores realizan dentro del sistema para cumplir un objetivo. Ejemplo simple: actor, operador logístico. Caso de uso: registrar entrega mediante escaneo QR. ¿Cómo nos ayuda la IA? La IA puede ayudarnos a identificar roles que quizás no habíamos considerado, describir qué hace cada uno, sugerir casos de uso típicos para sistemas similares, generar representaciones claras para documentar y validar con stakeholders. Ejercicio práctico. Prompt. Número 3. ¿Qué queremos lograr con este prompt? Obtener una tabla clara de actores y sus principales acciones dentro del sistema Skytrack AI. Esto ayuda a delimitar responsabilidades y entender los puntos de interacción del sistema. Prompt profesional. Estructurado. Rol. Eres un analista funcional con experiencia en sistemas de trazabilidad logística. Shift plus Enter. Contexto. Estoy documentando el sistema Skytrack AI, que gestiona trazabilidad de productos desde bodegas hasta aeronaves. Shift plus Enter. Formato de salida. Genera una tabla con 3 columnas: actor, descripción, casos de uso principales. Incluye al menos 5 actores distintos: respuesta esperada, simulada, actor, operador logístico. Descripción: persona que realiza el picking y entrega en campo. Casos de uso principales: escanear QR, registrar entregas, reportar faltantes. Actor: supervisor de almacén. Descripción: supervisa preparación y cumplimiento de pedidos. Casos de uso principales: validar entregas, revisar reportes, gestionar stock. Actor: coordinador de vuelos. Descripción: coordina horarios de carga y entrega en aeronaves. Casos de uso principales: verificar tiempos de carga, recibir alertas. Actor: auditor de calidad. Descripción: evalúa cumplimiento de protocolos y trazabilidad. Casos de uso principales: consultar historial de entregas, verificar incidencias. Actor: sistema ERP externo. Descripción: plataforma contable y logística de la empresa matriz. Casos de uso principales: importar pedidos, exportar reportes conciliados. Ten presente que un actor no siempre es una persona. También puede ser un sistema externo. Registrar tempranamente los actores del sistema,
sus roles y las interacciones que mantienen con la solución propuesta es fundamental durante la fase de análisis. Esta documentación oportuna permite al equipo de trabajo alinear expectativas, evitar ambigüedades funcionales y minimizar errores en el diseño e implementación del sistema. Puedes validar esta tabla con IA, pero siempre deberás revisarla con stakeholders reales. Te recomiendo realizar la siguiente tarea. Agrega un nuevo actor hipotético. ¿Qué haría un operador nocturno o en contingencias? Pregunta a la IA cómo sería la interacción entre dos actores distintos. Usa la tabla para construir tu primer diagrama de casos de uso. Puedes hacerlo en papel, Drawtuyo o Whimsical. https mes.whimsical.com. En este punto ya estás produciendo contenido que entra directo al documento final de análisis de la propuesta o proyecto Skytrack AI. Vamos a la siguiente lección, que consiste en historias de usuario y criterios de aceptación con IA. Y así continuemos con el análisis. Ya estamos en el corazón de lo funcional. Lección 4. Historias de usuario y criterios de aceptación. Esta lección es clave para conectar lo que entendimos del usuario con el desarrollo ágil real. Las historias de usuario. Objetivo de la lección. Vamos a convertir necesidades detectadas en historias de usuario claras, con criterios de aceptación que sirvan como guía para el desarrollo, la validación y automatización de pruebas. ¿Qué es una historia de usuario? Una historia de usuario responde a 3 preguntas. ¿Quién lo necesita? Rol. ¿Qué necesita hacer? Funcionalidad. ¿Por qué? Valor. La fórmula clásica. Como rol, quiero acción a realizar para beneficio. ¿Qué son los criterios de aceptación? Son las condiciones que deben cumplirse para que una historia se considere terminada y aceptada por el cliente o el equipo de producto. ¿Cómo nos ayuda la IA? Con IA podemos generar múltiples historias bien redactadas, refinar los criterios de aceptación, sugerir validaciones edge case, caso extremo, simular cómo lo escribiría un Product Owner Senior. Ejercicio práctico. Prompt. Número 4. ¿Qué queremos lograr con este prompt? Obtener historias de usuario bien formadas, con sus criterios de aceptación adaptadas al contexto de Skytrack AI. Prompt profesional, estructurado. Rol. Eres un Product Owner con experiencia en logística aérea y sistemas de trazabilidad. Shift plus Enter. Contexto. Estoy documentando historias de usuario para el sistema Skytrack AI, que permite rastrear productos desde almacenes hasta aeronaves, usando escaneo QR y notificaciones. Shift plus Enter. Formato de salida. Redacta 3 historias de usuario con su respectiva descripción y al menos 3 criterios de aceptación cada una. Usa el formato estándar. ¿Cómo? Quiero. Para. Respuesta esperada, simulada. Historia Etna. Como operador logístico, quiero escanear cada producto mediante código QR para registrar su entrega en el sistema de forma precisa. Criterios de aceptación. El escaneo debe registrar automáticamente fecha, hora y ubicación. El sistema debe confirmar visualmente que el producto fue escaneado. Si el producto ya fue escaneado, debe mostrar advertencia de duplicado. Historia de EVA. Como supervisor de almacén, quiero recibir alertas cuando el stock de un producto esté por debajo del mínimo, para tomar decisiones anticipadas de reabastecimiento. Criterios de aceptación. El sistema debe disparar alertas cuando el umbral mínimo se alcanza. Las alertas deben enviarse por correo electrónico y mostrarse en la consola. Debe permitir configurar umbrales distintos por producto. Historia 3. Como coordinador de vuelos, quiero consultar el estado de todas las entregas en tiempo real para verificar que la carga esté lista antes del despegue. Criterios de aceptación. El sistema debe mostrar una vista consolidada por vuelo.
debe permitir filtrar entregas por estado, pendiente, entregado, incompleto. Las entregas deben actualizarse automáticamente sin recarga manual. Ten presente que cada historia debe expresar valor, no solo funcionalidad. Los criterios de aceptación ayudan a evitar malentendidos y sirven de base para pruebas. Si no puedes escribir los criterios, probablemente no has entendido del todo el caso de uso. Te recomiendo la siguiente tarea. Crea una historia adicional para el actor auditor de calidad. Usa IA para generar historias negativas. ¿Qué pasa si falla un escaneo? Clasifica historias por prioridad, alto impacto versus nice to have. Vamos a la siguiente lección, que consiste en las reglas de negocio con IA. Y así continuemos con el análisis. Y tengamos la base completa para el documento de alcance tipo propuesta o proyecto. Lección 5. Detección de reglas de negocio. Esta es la última lección del módulo de análisis, la que le pone estructura y límites al sistema, las reglas de negocio. Aquí es donde se pasa de lo deseable a lo obligatorio. Objetivo de la lección: enseñar al estudiante a identificar, redactar y validar reglas de negocio esenciales para el funcionamiento de Skytrack AI. Estas reglas definen cómo debe comportarse el sistema en condiciones específicas y garantizan que las decisiones automatizadas sean coherentes con la lógica operativa del negocio. ¿Qué son las reglas de negocio? Son condiciones, restricciones o comportamientos definidos por el dominio del problema, que el sistema debe cumplir. Ejemplos: un producto no puede entregarse sin escaneo válido. No se permite reimprimir etiquetas sin autorización del supervisor. Un pedido con productos faltantes debe marcarse como incompleto automáticamente. ¿Por qué son tan importantes? Ayudan a tomar decisiones automatizadas de forma consistente. Reducen ambigüedades, protegen al sistema contra comportamientos inválidos, sirven de base para validaciones, pruebas y reglas de validación en UI y backend. ¿Cómo nos ayuda la IA? La IA puede extraer reglas implícitas desde historias de usuario o casos de uso, reescribir reglas en lenguaje formal o semiestructurado, sugerir reglas estándar para sistemas similares, ayudar a validar reglas con ejemplos extremos, edge cases, ejercicio práctico, prompt. Número 5. ¿Qué queremos lograr con este prompt? Extraer un conjunto de reglas de negocio explícitas y claras a partir del análisis previo de Skytrack AI. Prompt profesional, estructurado. Rol: eres un analista funcional experto en definición de reglas de negocio para sistemas logísticos. Shift plus Enter. Contexto: estoy trabajando en Skytrack AI, un sistema que gestiona trazabilidad de productos en logística aérea. Ya tenemos definidos los casos de uso y las historias de usuario. Shift plus Enter. Formato de salida. Por favor, genera una lista de al menos 8 reglas de negocio críticas para este sistema, redactadas en forma clara, accionable y priorizadas. Respuesta esperada, simulada. Cada producto debe escanearse mediante QR antes de marcarse como entregado. Si el escaneo no es válido, el sistema no debe permitir cerrar la entrega. Las entregas con productos faltantes deben marcarse automáticamente como incompletas. El sistema debe generar una alerta si un producto con vencimiento menor a 24 horas es asignado a un vuelo. Los operadores solo pueden visualizar las rutas que les han sido asignadas. Solo supervisores pueden autorizar la reimpresión de etiquetas. No se puede registrar una entrega si el inventario no fue previamente cargado. Todos los movimientos deben registrarse con sello de tiempo y ubicación. Debes saber que las reglas de negocio te dicen qué no se puede romper, y documentarlas temprano evita bugs, conflictos entre áreas y malentendidos funcionales. A mayor complejidad del sistema, más críticas se vuelven estas reglas. Te recomiendo la siguiente tarea. Usa IA para probar tus reglas. ¿Qué pasa si se omite alguna? ¿Qué fallos podrían ocurrir?
Crea un glosario con los términos técnicos usados en las reglas. Conviértelas en validaciones automáticas con el equipo de desarrollo o QA. Conclusión del módulo de análisis con IA. Con estas 5 lecciones, estás en capacidad de comprender el problema y el contexto de Skytrack AI, definir las funcionalidades y beneficios clave, identificar los actores y los casos de uso, redactar las historias de usuario útiles o relevantes, y establece reglas de negocio fundamentales. Y lo más importante, todo ha sido co-creado con IA, pero guiado por tu pensamiento crítico y profesional. Con todo el trabajo anterior armemos un documento tipo entrega final del análisis que compile todo esto en una propuesta para Skytrack AI, el cual verás como un recurso.